Buenos días a todos, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien. Mi nombre es Felipe Torres, soy parte del equipo de ayudantes de Fundamentos de Economía y el día de hoy vamos a hablar acerca del concepto relacionado al criterio de Higgs y criterio de Slutsky, que tienen directa relación a la prueba número 1 de Fundamentos de Economía. Así que vamos a ver un poquito más de los contenidos. Bueno, entonces, algunos conceptos importantes a recordar es, en primera instancia, el problema del óptimo del consumidor, ¿ya? Los consumidores siempre tienen el problema en donde intentan maximizar lo que es su utilidad en base al consumo de diferentes bienes o servicios. En base a eso, existe una forma matemática de encontrar este punto que maximiza la utilidad, pero que también respeta el presupuesto de los consumidores a través de la fórmula que dice utilidad marginal de X dividido en utilidad marginal de Y es igual al precio de X partido en el precio de Y, que no es más ni menos que la pendiente de la curva isocuanta igual a la pendiente de la curva de ingreso. ¿Ya? Esta igualdad es donde se genera finalmente el óptimo del consumidor. Y bueno, es muy importante para resolver igual el problema del óptimo del consumidor estar constantemente considerando el ingreso que tienen los consumidores, porque en el fondo este ingreso representa lo que les decía como restricción, ya viene siendo la restricción finalmente que los usuarios tienen para consumir. A mayor nivel de renta, mayor poder adquisitivo, mayor cantidad de cosas podría comprar. A menor nivel de renta, sucede que obviamente el poder adquisitivo de los consumidores comienza a disminuir. Y bueno, aquí viene el concepto de la materia nueva, que viene siendo la variación de los precios. Es normal que en el mercado, dado diferentes condiciones y situaciones, los bienes como tal varíen sus precios. Pueden variar positivamente para el consumidor o negativamente para el consumidor. Puede favorecer o desfavorecer, dependiendo de cómo sea el cambio. ¿Ya? Es muy importante entonces detectar que en la situación en donde los precios decaen, lo más probable es que los consumidores consuman más de cierto bien, más unidades de cierto bien, porque van a tener un mayor poder con respecto al nivel de ingresos. O sea, su poder adquisitivo va a ser mayor en torno a que decayó uno de los precios. Versus si es que aumenta uno de los precios, hay un alza en los precios, vamos a observar que en ese caso el nivel de consumo de los consumidores por un cierto bien va a tender a decaer. ¿Ya? Es muy importante entonces analizar cuándo el precio decae, cuándo el precio aumenta. Y bueno, como resultado del desplazamiento como tal, o sea, de la canasta inicial que tenemos a una canasta final en donde hay un cambio en los precios, se obtiene finalmente lo que es el efecto total, ¿ya? Este desplazamiento desde la canasta inicial que tenemos hasta una canasta final en donde tenemos un nuevo precio, se conoce como el efecto total, porque finalmente se mide cómo se dio la variación de la canasta en torno a un cambio en los precios. O sea, aquí tenemos a la mano derecha donde podemos observar una gráfica donde tenemos un punto amarillo que se encuentra en la coordenada Z y podemos ver que este mismo punto se desplaza hacia un nuevo nivel de renta con, con una nueva curva de utilidad, dado que hubo una caída en el precio de W. ¿Ya? Entonces, obviamente, dado que hay una variación en el precio de W, nos damos cuenta que hay una variación en la canasta también. Y esa variación en la canasta está dada por el efecto total. Bueno, pero entonces, ¿cómo medimos el efecto total? El efecto total se define matemáticamente como la suma del efecto sustitución más el efecto renta. Pero bueno, ¿qué es el efecto sustitución y qué es el efecto renta? El efecto sustitución es el cambio relacionado a la cantidad de bienes o a la combinación de bienes que está siendo consumida. A esto hace referencia el efecto sustitución, ¿ya? O sea, cuántas unidades comencé a consumir dado que hubo una disminución en los precios, o cuántas unidades de cierto bien dejé de consumir dado que hubo una alza en los precios, ¿ya? Entonces, esto directamente se asocia a cómo la canasta como tal cambió sus combinaciones, ese es el efecto sustitución. Y el efecto renta directamente tiene que ver con el concepto que relaciona a lo que es la percepción que nosotros tenemos de nuestros ingresos, ¿ya? O sea, no es decir que los precios van a cambiar y eso haga que el ingreso cambie. El ingreso se mantiene constante. Sin embargo,
dado que el ingreso se mantiene constante y los precios van variando, mi percepción de los ingresos puede ir cambiando. Y eso quiere decir con que si los precios en el mercado son menores, mi poder adquisitivo va a ser mayor y por ende mi percepción de ingresos va a ser mayor porque con lo que tengo me va a alcanzar para más cosas. Pero por otra parte, si los precios en el mercado están en un alza, mi poder adquisitivo va a ser menor. Y en ese caso, la percepción que yo tengo desde mis ingresos va a ser mucho menor porque me va a alcanzar para menos cosas. Y eso en el fondo es como se define el efecto sustitución y el efecto renta. Bueno, ahora, ¿cómo medimos el efecto sustitución y el efecto renta? Tenemos dos criterios utilizados matemáticamente para medir lo que conocemos como efecto sustitución, renta y total. El primero de ellos es el criterio de Higgs, que el criterio de Higgs plantea que nosotros encontramos un nuevo óptimo diferente al óptimo final y al óptimo inicial, conocido como el óptimo de Higgs, que cumple como condición que el nivel de utilidad que entregaba la canasta inicial, es decir, la primera canasta que nosotros consumíamos, evaluada en la función de utilidad, va a darme un valor, o sea, con eso voy a reportar un cierto nivel de utilidad. Y Higgs plantea que ese nivel de utilidad se va a mantener independiente del cambio en los precios. ¿Ya? Entonces, manteniendo ese nivel de utilidad, nosotros generamos un nuevo óptimo, que va a ser el óptimo de Higgs, dado por una coordenada en X y una coordenada en Y. Y de la misma forma, Slatsky tiene su forma de calcular su óptimo de Slatsky, al igual que Higgs, que va a ser utilizado para calcular los efectos de sustitución, renta y total. Entonces, el criterio Slatsky, en el fondo, lo que plantea para desarrollarse es que se mantiene el mismo consumo inicial, que no es lo mismo que mantener el nivel de utilidad, sino que se mantiene el mismo consumo inicial con los precios nuevos, y al mantener obviamente este consumo inicial, yo voy a estar gastando un nuevo nivel de renta. Con este nivel de renta vamos a despejar los óptimos de Slatsky, y con ese voy a poder despejar los poderes del efecto renta, sustitución y total. Pero para entender un poco más, vamos a ir desarrollando un ejercicio para que pueda quedar mucho más claro cómo utilizar los criterios. Entonces, como les mencionaba, tenemos un ejercicio matemático para poder aplicar los criterios de efecto sustitución, renta y total. Y el ejercicio dice así: sea la siguiente función de utilidad típica Capk-Douglas, sabiendo que la función típica Capk-Douglas es la del tipo A por un X elevado a un alfa por un Y elevado a beta, siendo en este caso de la función de utilidad A un 1, el X elevado a alfa nos damos cuenta de X elevado a 2 por un Y elevado a beta, que vendría siendo Y elevado a 3. Esa es la función del tipo Capk-Douglas, ¿ya? Que está separada por una multiplicación en el fondo, no por una suma como el caso de los bienes sustitutos, o no por un mínimo como el caso de los bienes complementarios. Entonces nos dicen que obviamente X e Y son dos bienes finales y como información adicional sabemos que el consumidor cuenta con una renta R sub 0. Y bueno, nos piden en las diferentes alternativas, en la letra A, plantear el problema de elección del consumidor. La parte B nos piden obtener las demandas marshallianas de ambos bienes. La parte C nos hacen obtener los óptimos de forma numérica y corroborar lo que es la restricción presupuestaria. Y en la parte D nos hacen analizar, dado que hay una variación en los precios, los efectos de sustitución, renta y total a través del criterio de Higgs. Bueno, entonces para partir el problema matemático voy a cambiar un poco el color del lápiz a negro para plantear entonces el problema económico, que es lo que plantea la parte A. Nosotros debemos primero saber, vamos a dar vuelta un poco la pizarra, ahora sí. La parte A nos pide plantear formalmente el problema del óptimo del consumidor. Nos dan como dato que la función de utilidad se comporta de la forma x cuadrado por y al cubo. Cuando nosotros nos hagan plantear formalmente el problema del óptimo del consumidor, es nada más ni nada menos que poder obtener este término que nos da el óptimo del consumidor, ya que es esta igualdad entre la pendiente de la curva de su cuanta y la pendiente de curva de ingresos. Entonces, para ir resolviendo, voy resolviendo parte a parte. Primero voy a calcular la utilidad marginal de X, que en el fondo no es nada más ni menos que la derivada de la utilidad total con respecto a X. ¿Ya? O sea, es derivar la función de utilidad con respecto a X. Como X constante no se deriva, solo se derivan los términos que dependen de X. Me queda 2 por X por Y al cubo. Y volvemos a repetir el mismo proceso con la utilidad marginal de X. Esta sería la derivada de la utilidad total, pero con respecto a Y. En este sentido, entonces mantengo constante el X cuadrado
y el y es el que se deriva en este sentido ahora. Sería 3y cuadrado. Y eso finalmente me queda 3 por x cuadrado por y al cuadrado. Y ahora lo que debo resolver finalmente es esa división, porque finalmente me piden que en el problema escribir el problema como la pendiente, y la pendiente es finalmente la división de las utilidades marginales. Entonces, al dividir las utilidades marginales, me doy cuenta que acá tengo 2 por x por y al cubo, partido en 3 por x cuadrado por y cuadrado. Si me doy cuenta, simplifico las letras, se me va esa x que está solita arriba, que está acá por 1 de los x de abajo, y los y que están abajo se me van con los y de arriba, quedando finalmente 2y sobre 3x, ¿ya? Y obviamente al plantear formalmente el problema, es solamente rellenar la fórmula, que en el fondo el problema formal sería 2y partido entre x, que es la pendiente de la curva isocuanta, igual a la pendiente de la curva de ingreso. Y ahí está planteado formalmente el problema del óptimo del consumidor. Ya es muy sencillo, así que esa es la primera parte cuando les pidan el problema del óptimo del consumidor. Después la parte B, me piden obtener lo que son las demandas marshallianas. Lo que en el fondo son las demandas marshallianas son el óptimo, es decir, el punto X y el punto Y, pero en función de la renta y los precios, sin reemplazar numéricamente los valores, ¿ya? En el fondo es como un valor más general que tenemos con respecto al óptimo del consumidor. Entonces, para resolver B, nos debemos primero apoyar en lo que sacamos en A, pero también en la curva de ingresos, o sea, en el fondo de resolver un problema del óptimo del consumidor, solo de forma algebraica, ese es el tema. Entonces, estoy acá arriba. Para resolver un problema del óptimo del consumidor, primero tenemos que obtener el X marshalliano y el Y marshalliano. Por otra parte, sabemos que el óptimo del consumidor, al resolverlo algebraicamente, me da la igualdad 2y partido en 3x igual al precio de x sobre el precio de x. Y por otra parte, también tengo que la curva de ingresos se comporta como R sub 0 igual a x por px más y por py. Acá lo que debemos hacer, como tenemos dos variables que queremos conocer, que es x e y tenemos dos ecuaciones, debemos de despejar una y reemplazar en la otra ecuación. Entonces, denme un segundito. Acá entonces yo podría despejar, en este caso una de las variables, voy a despejar y en ese caso y me quedaría 3x por el precio de x dividido dos veces por el precio de y. Y ahí ese valor de y se reemplaza en la ecuación de ingreso. O sea, acá, si nos damos cuenta, nos va a quedar todo en función de la variable x. ¿Ya? Entonces, donde aparezca el y, reemplazamos por todo ese término que nosotros despejamos. ¿Ya? Y obviamente acá vamos simplificando, o sea, se va este precio de y para finalmente quedarme r sub 0 igual a x por px más 3 medios de x por px. Entonces, como son términos iguales, términos semejantes se suman, me queda 5 medios de x por px, para finalmente obtener que x marshalliano va a ser 2 veces la renta partido 5 veces el precio de x. Y ahí obtuvimos el x marshalliano, que en el fondo es el óptimo de x, pero en función de la renta y los precios. Y ahora reemplazamos para obtener y, que en este caso sería 3 por 2 veces la renta partido 5 veces el precio de x por el precio de x y en 2 veces el precio de x. O sea, aquí se me da ese precio de x y al resolver de forma algebraica obtengo que el i va a ser 6 veces la renta partido 10 veces el precio de i, que eso es lo mismo que decir 3 veces la renta partido en 5 veces el precio de i. Y ahí obtuvimos la demanda marshalliana para el punto I. ¿Ya? O sea, en ese sentido la parte B ya queda resuelta porque de forma algebraica ya obtuvimos los valores de X e Y en función de la renta y los precios. ¿Ya? Eso sería todo de la parte B.
La parte C nos pide reemplazar concepto valor. Nos dicen si la renta es 2.000, si el precio de X es 100 y el precio de Y es 75, encuentre las cantidades demandadas X e Y, que en el fondo es reemplazar numéricamente las demandas marshallianas. Y por otra parte nos dicen si se comprueba la restricción de presupuesto. Entonces, nos dan data con respecto a nuevos valores que pueden tomar nuestros bienes. Por una parte, entonces tenemos que la renta ahora va a ser 2.000, que el precio de X vale 100 y que el precio de Y vale 75. Entonces, para obtener finalmente los montos, es solamente reemplazar las demandas marshallianas, que era, en la primera de X, era 2 por R sub 0, o sea, 2 por 2.000, partido en 5 veces el precio de X, o sea, sería 5 por 100. Resolver eso me queda 8.000 dividido en 500. Y, disculpa, acá era 4.000, no 8.000, me equivoqué aquí. Porque 2.000 por 2 es 4.000. Entonces 4.000 dividido en 500, me queda 40 dividido en 5 es 8. Entonces ya obtuvimos la cantidad óptima de X. Para el caso de Y es exactamente lo mismo. Reemplazamos la demanda marshalliana y la cuestión era 3 por R sub 0, o sea, 3 por 2.000, partido 5 es el precio de Y. 5 por 75. Y bueno, resolverlo con calculadora, deme un segundo. Esto me da 16. De ahí obtuvimos en la canasta inicial del consumidor. O sea, la canasta inicial es 8,16. ¿Ya? Yo puedo calcular el nivel de utilidad de esto. En el fondo lo voy a calcular acá arriba. Como dato importante para utilizar el criterio de Higgs. Esa es la utilidad en 8,16. Es calcular solamente la función de utilidad. Sería 8 al cuadrado por 16 al cubo. Y denme un segundo, voy a calcular esto con calculadora. Y esto me da un monto igual a 262.144. Ya este es el nivel de utilidad de la canasta inicial que nos entregan, porque calculamos recién acá. Y también ahora si queremos calcular la restricción de presupuesto, la restricción de presupuesto es lo siguiente, vamos a hacer una raya aquí. A ver, denme un segundo. Entonces, la restricción de presupuesto dice que se debe cumplir que Y, o renta sub 0 en este caso, debe ser igual a precio de X por PX más precio de Y por PX. Entonces, ¿qué tengo aquí? Esto es equivalente a decir que 2.000, porque eso es la renta, debe ser igual a X por PX, o sea, 8 por 100, más 16 por 35. Al resolver, la parte de la derecha, o sea, la parte izquierda me da 800 aquí, y esa multiplicación, me resolverla, me da 1.200. Si nos damos cuenta, la suma de la parte de la derecha es igual a la parte izquierda, o sea, 2.000 igual a 2.000. Y se cumple lo que es la restricción de presupuesto, que es lo que pedían corroborar. Entonces ya nos vamos a la última parte del ejercicio, que la última parte del ejercicio dice lo siguiente, vamos a volver. Dice, a partir de C, si baja el precio del bien X un 50%, calcule el efecto renta, sustitución y total utilizando el método de Higgs. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es que hay una variación en los precios. En sentido, entonces, el precio de X, precio nuevo le vamos a poner, va a ser 50% menos, o sea, va a ser 50, que el precio de Y se mantiene en 75. Por ende, en este sentido, lo que hacemos de nuevo es plantear el problema del óptimo consumidor, que si nos damos cuenta, no va a cambiar en la parte izquierda, o sea, la función de utilidad no cambió. Lo que sí va a cambiar va a ser la pendiente de la curva de ingresos, o sea, la parte derecha va a cambiar. Entonces, al resolver este nuevo óptimo, esto va a ser igual, o sea, 2y partido en 3x, si no mal recuerdo. Vamos a volver al resto, sí. Sí, 2y partido en 3x. Y eso va a ser igual a los nuevos precios, o sea, 50 partido en 75. Que si lo simplificamos, nos damos cuenta que esto va a ser 2y partido en 3x igual a 2 tercios. Eso implica que
X va a ser igual a Y. Eso se cumple en la nueva situación con el nuevo precio. Entonces, teniendo que X es igual a Y, nosotros podemos reemplazar directamente la fórmula de ingresos, que la fórmula de ingresos te quedaría 2000 igual a X por PX más Y por PY. Voy a reemplazar las Y por las X, más PY por X, porque obviamente reemplacé esa Y por una X. Acá me queda 2000, va a ser igual a la PX, disculpa, X por PX más PY por Y, y en este caso reemplazaba, como les decía, la Y por una X. Y bueno, al multiplicar PX para 50 sería 50X más 75X, sería 125X. Entonces finalmente X va a ser 2000 partido en 125, lo que me da un valor de 16, ¿ya? O sea, X vale 16, por lo cual Y también vale 16. Ahí está la nueva canasta, que es el óptimo final del consumidor, dado que hubo una variación en el precio. Ahora consume 16 de X, 16 de X. Pero por otra parte, también vamos a calcular el óptimo de Higgs, porque me están pidiendo estudiar efecto de sustitución, renta y total. Y para estudiar eso usamos criterio de Higgs o Slatsky. Entonces, ¿qué me dice el criterio de Higgs? Mantenemos la utilidad inicial de la primera canasta y la utilidad inicial de la primera canasta la calculé en la parte C y eso me da un valor de 262.144. 262.144. O sea, la función de utilidad es 262.144 y eso va a ser igual a un x al cuadrado por un y al cubo. Ahora me voy a apoyar en el nuevo óptimo del consumidor que me dice que se da cuando x es igual a y. Entonces vamos a reemplazar. Esto al reemplazar me va a quedar x elevado a 5 porque bases iguales se suman exponentes. Y al resolver la cúbica, que bueno, utilizar la raíz quinta o simplemente elevar por un quinto, me va a quedar que x es igual a 12,1257, por lo cual y en este caso es el óptimo de Higgs y también va a ser 12,1257. Y ahí tenemos el óptimo de Higgs, ¿ya? Tenemos el óptimo de Higgs, el óptimo final y el óptimo inicial. Entonces, para resolver la última parte y para poder estudiar los efectos total, renta y sustitución, debemos obviamente tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que el óptimo inicial es 8,16. Por otra parte, sabemos que el óptimo final es 16,16. Y también sabemos que el óptimo de Higgs es 12,1257 12,1257. Ya, entonces ahí tenemos sus tres puntos y bueno, la curva verde y la curva roja son las curvas de ingreso que uno puede graficar, siendo la primera de ellas la con precio igual 100 y la segunda, o sea, a lo que me refiero es lo siguiente, o sea, la primera curva de ingresos es 2000 igual a 100x más 75y, que eran los precios iniciales con la renta inicial. Y la curva 2, que es la curva en color verde, va a ser 2000, pero acá me va a cambiar el precio, o sea, va a ser 50x más 75y. Y obviamente aquí despejamos la y como variable dependiente para obtener las curvas que están en la gráfica. Graficando los puntos tenemos un óptimo inicial que se encuentra en el 8,16. Tenemos después el segundo óptimo final que se encuentra en el 16,16. Pero además aparece un tercer óptimo que está en Higgs, que viene siendo el, bueno, vamos a notar el término que es muy poco grande, pero que sería ese 12,1257, voy a dar puntitos para no, acá lo mismo, 12,1257, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se estudia? Finalmente, vamos a cambiar el color del lápiz para explicar. Voy a poner uno azul. Ya, entonces pasa lo siguiente, ese desplazamiento desde el óptimo inicial hacia el óptimo de Higgs, que es este punto negro, 1, que es el de acá, 1, a 2, ese desplazamiento es conocido como el efecto sustitución. Después, el desplazamiento hacia el óptimo de Higgs, hacia el punto final, es conocido como el efecto renta.
ya porque finalmente salto finalmente de una renta en color verde a una renta roja. Y el desplazamiento desde el punto inicial al punto final es conocido como efecto total, que es lo que estábamos hablando al inicio de la ayudantía. Entonces, ¿cómo hago los cálculos de efecto total, sustitución y renta? Muy fácil, es muy fácil porque en el fondo es hacer la diferencia entre los vectores, ¿ya? Entonces vamos a hacer una línea aquí. Entonces, para calcular, a ver si me meto un poco el lápiz, denme un segundo. Aquí está. Entonces, para calcular el efecto sustitución, primero vamos a calcular efecto sustitución en X, efecto sustitución en Y. Ya el efecto sustitución en X sería, en este caso, ¿cómo calculamos el efecto sustitución en X? Sería restar el punto final menos el inicial, ¿ya? Punto final sería el valor de la coordenada en X del óptimo Higgs, sería 12, entonces, 12, 57, menos la coordenada en X del óptimo inicial, que sería 8. Y el efecto sustitución en Y sería la coordenada final, pero en el eje Y del óptimo de Higgs, que sería 12,257, menos la coordenada en Y del óptimo inicial, que en este caso viene siendo 16. ¿Ya? Eso me va a dar dos valores. Voy a hacer la resta con calculadora, dame un segundo. La primera me da 4,1257 y la segunda me da 12. Y la segunda me da menos, obviamente, menos 3,8743. Eso sería el efecto sustitución en X y en Y. Y después el efecto renta en X sería obviamente el punto final menos inicial. El punto final ahora en el efecto renta viene siendo el óptimo final y el punto inicial el óptimo de Higgs. Entonces, el efecto renta en X sería restar las coordenadas en X, que sería 16 menos 12,257, 1257, y eso me da una diferencia de 3,8743. Y por otra parte también tengo que restar para el efecto renta en Y las coordenadas del óptimo final e inicial, que sería 16 en el eje Y menos 12,257. Menos 12,1257. Ya se esa resta, me da lo mismo, 3,8743. Ojo, nosotros cuando calculamos el efecto total, sumamos efecto sustitución más efecto renta. Entonces, voy a calcular acá arriba la gráfica. Primero, el efecto total en X va a ser la suma de los efectos en X, o sea, sustitución más efecto renta en X. Y si nos damos cuenta, eso es sumar 4,1257 más 3,8743, 4,1257 más 3,8743, y eso me da como valor 8. Y el efecto total en Y sería sumar efecto sustitución y efecto renta en Y. Pero si nos podemos dar cuenta, son los mismos valores, pero con signo contrario, o sea, uno con signo positivo y uno con signo negativo. Por ende, el valor del efecto total en Y sería 0. Y acá es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Mi canasta inicial es 8,16 y mi canasta final es 16,16. Si se dan cuenta, aquí hubo un cambio de 8 unidades en el bien X, y esto está directamente reflejado en el efecto total en X. Se desplazó 8 unidades. Por ende, en ese sentido, corroboramos de forma correcta con el criterio de Higgs el efecto total. Se está dando un efecto total sobre la canasta inicial que me lleva a consumir 8 unidades más del bien X. Y por otra parte, además, tenemos que en Y las unidades como tal no cambian, o sea, sigo consumiendo 16. Y por eso es obvio que debo obtener que el efecto total en Y no cambia, y por ende, por eso me da 0, ¿ya? Se cumple o se corrobora esa información. Y con eso estaríamos listos con la ayudantía de hoy. Cualquier cosa o duda que tengan, no duden en contactarme. Hasta luego.